Hola, muy buenos días mis queridos televidentes, ¿cómo están? El día de hoy los invitamos al noticiero virtual Mis Primeras Voces. El día de hoy les venimos a hablar y a explicar los referentes de desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas enfocado en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal. ¿Listo? Los presentadores de este noticiero virtual son mi persona, Cristian Daniel Balanta Niño, María Alejandra Lobo Madriga, Catarine Simán Cayate y Yorelmis Mariet Ospino Contreras y Jessica Paternina López Bermúdez. Bueno, esta aplicación, como lo dimos antes, son sobre unos referentes basados en el lenguaje verbal y no verbal de los niños de primera infancia. Empezamos por mi persona, Cristian Daniel Balanta Niño, y el referente que me tocó es entre nacer y caminar. Al nacer, los bebés tienen una necesidad natural y profunda de música, poesía y literatura desde la más tierna edad. El recién nacido necesita leche, caricias y lenguaje. Los cantos de cuna, las nanas, los arrullos son propiedades de toda lengua. Una lengua sin nana ni cantos de cuna no serían una lengua. Tenemos presente que para que el niño pueda expresarse, hablar y convivir con las personas, más que todo necesitan una persona la cual los ayude a expresarse, a sentir ese efecto de amor, de cariño y de protección. Continuamos. Estos pequeños cantos, arrullos y poemas son la primera literatura que todo ser humano encuentra en la cultura que lo atrae al mundo. Este tipo de literatura construye una experiencia humana que se transmite de generación en generación y que es absolutamente necesaria para alimentar y acompañar el desarrollo mental de los bebés en toda cultura. La adquisición del lenguaje estaba asociada a la aparición de las primeras palabras. Al momento de nacer, el bebé necesita una voz de arrullo. La voz de la madre será la voz principal de arrullo del bebé, pues la música de la voz materna calma, sosiega y acompaña al bebé. Esto lo diferencia de la voz del padre. Es verdad que tenemos presente de que la voz de la madre siempre será la voz esencial para que el niño sienta amor, comprensión, ese arrullo, esa ternura y la cual lo ayuda a calmarse. Para entender esa voz, la voz de la madre, y es la voz principal donde el bebé puede sentirse amado y cariñoso. Continuamos. Cuando ya el bebé empieza a dar sus primeros pasos, el padre y la madre están ahí presentes para ayudar, motivar al bebé. La voz del padre es una voz de autoridad y de confianza para el niño. Esto lo motiva a seguir adelante y a superar cualquier obstáculo. Tenemos bien entendido y sabemos que la voz de la madre siempre será esa voz de arrullo, de amor y de cariño. Pero la voz del padre siempre será una voz de autoridad donde el niño podrá motivarse, podrá salir adelante, podrá superar cualquier obstáculo y el padre siempre estará también ahí ayudándolo a que salga adelante. Continuamos. La sensibilidad a la voz de la sensibilidad de los movimientos y gestos de la cara son competencias lingüísticas precoz propias del niño. Para hacer sentir al niño más seguro, la madre frecuentemente le habla en diminutivo. Y sí, el niño, para sentirse más seguro y más protegido y más amado, la madre siempre le habla en diminutivo, le habla con cariño, le habla con una ternura y una comprensión. Vamos a ver cuáles son esas palabras en diminutivos que la mamá utiliza. Las palabras en diminutivo, por ejemplo, serían: tienes sueñito, estás cansadito, tienes hambrecita, que tienes mi corazoncito. Estas palabras son dichas de forma verbales.
son pronunciadas lentamente y el diminutivo alarga la palabra para significar de una manera no consciente que la madre está a disposición de las necesidades fundamentales del recién nacido. Y sí, ya como pudimos ver en este presente texto, el bebé, la madre siempre le habla al bebé en diminutivo con el fin de que el bebé se sienta en protección, se sienta con amor, se sienta con cariño, esté en un ambiente de amor y de paz con el padre y la madre. Mis queridos televidentes, esta fue mi explicación sobre mi referente de entre nacer y caminar. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Y ahora les cedo el paso a la participante Yorelnis Mariet Ospino Contreras, la cual nos va a dar su explicación de su referente, que es hablar y explorar. Muchísimas gracias, mis queridos televidentes, y que pasen buen día. Bienvenidos a nuestro noticiero educativo Primera Dosis. Hoy les traemos un tema fundamental en el desarrollo infantil, hablar y explorar. Les habla Yorelnis Ospino. Hoy descubriremos cómo los niños y niñas desde sus primeros años aprenden a comunicarse mientras exploran su entorno. Acompáñennos. ¿Qué significa hablar y explorar en la primera infancia? Los niños, desde su nacimiento, están rodeados de palabras, gestos y sonidos. El lenguaje verbal y no verbal permite relacionarse con su entorno y expresar emociones. A partir de los 2 años comienzan a hacer preguntas, nombrar objetos y construir frases más complejas. 3. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje a través de la exploración? El lenguaje surge de la interacción con los adultos y con el entorno. Al explorar, los niños asocian palabras con objetos, acciones y emociones. Ejemplo, un niño que juega en el parque aprende nuevas palabras como árbol, saltar o correr, porque experimenta esa acción. Actividades que fortalecen hablar y explorar. Cantar canciones infantiles, contar cuentos y jugar con rimas. Nombrar los objetos del entorno y motivar a los niños a repetir palabras. Fomentar el juego libre donde los niños puedan preguntar y experimentar. En una entrevista con un docente, él nos respondió la siguiente pregunta: ¿cuál cree que es la clave para que los niños hablen mientras exploran? El docente nos dijo lo siguiente: la clave para que los niños hablen mientras exploran es crear un ambiente seguro y estimulante donde se sientan motivados a expresar sus ideas y descubrimientos. Para lograrlo es fundamental utilizar preguntas abiertas que fomenten la curiosidad, modelar el lenguaje, ofrecer materiales variados y permitirles interactuar en grupos favorece el diálogo natural y la construcción compartida del conocimiento. Para terminar, hablar y explorar son procesos esenciales en la primera infancia. Los niños pueden mejor cuando se sienten escuchados y cuando sus curiosidades es estimulada. Sigamos fomentando espacios de comunicación y exploración por ello. Gracias por acompañarnos en este noticiero educativo. Nos vemos en una próxima emisión. Muy buenas tardes, compañeros y oyentes. Mi nombre es Mayra Alejandra Lobo Madriaga. Bienvenidos a nuestro noticiero virtual. Hoy vamos a explorar el mundo a través de la curiosidad. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona el mundo que nos rodea? ¿Qué hay detrás de las cosas que vemos y experimentamos todos los días? La importancia de preguntar. La pregunta es la base de la curiosidad y el aprendizaje según las bases curriculares para la educación inicial y preescolar. La pregunta es una herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico de los niños.
Al hacer preguntas, los niños desarrollan su capacidad para analizar y evaluar la información y para encontrar soluciones creativas a los problemas que ellos se enfrentan. Presentar el mundo. Pero ¿cómo nos hacemos esta pregunta? ¿Pero cómo podemos presentar el mundo a los niños y a las niñas de una manera que fomente su curiosidad y el amor por el aprendizaje? La respuesta es a través de una exploración y la experimentación, como es la música, la literatura infantil colombiana. Son herramientas valiosas que ayudan a presentar el mundo de manera atractiva y divertida a los niños. A utilizar estas herramientas podemos ayudar a los niños y niñas a desarrollar su imaginación y creatividad al ver el mundo de manera más amplia y compleja. Ejemplos de preguntas para poderle presentar el mundo a los niños. ¿Cómo podemos hacer preguntas? Y una de esas preguntas son: ¿qué es el sol y por qué es importante? Ya el niño empieza a preguntarse qué es el sol y dice, bueno, ¿qué es el sol? ¿Y por qué es tan importante? El sol es una forma creativa que podemos utilizar para que los niños puedan aprender a través de la creatividad. Al hacer estas preguntas y presentar el mundo de manera atractiva y divertida, podemos ayudar a los niños y niñas a desarrollar su curiosidad y el amor al aprendizaje. En conclusión, podemos decir que la pregunta y la presentación del mundo son herramientas fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas en los niños y niñas. A través de la exploración de experimentación podemos presentar el mundo de manera atractiva y divertida y fomentar la curiosidad y el amor por el aprendizaje. Recuerda que la curiosidad es la base del aprendizaje y que la presentación del mundo es la clave para fomentar la curiosidad. Y con esto concluimos la edición de hoy. Gracias por unirse a nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y plataforma digital para mantenerlos informados sobre las últimas noticias y actualizaciones. Cordial saludo, tutora, compañeros. Bueno, hoy vamos a hablar pues del guión del noticiero virtual. Bienvenidos a Crear y Compartir con Otros. Soy Caterina Simancayate. En el programa de hoy indagaremos del maravilloso mundo para crear y compartir con otros. Empecemos. En la sección 1 vamos a hablar sobre el beneficio de enseñar a la primera infancia a crear y compartir un aprendizaje significativo verbal y no verbal. En la expresión verbal podemos decir que son los pensamientos en la participación pues, de actividades recreativas, ya que los niños pues, pueden expresar pues, sus ideas, pues, emociones o pensamientos verbalmente, fomentando pues, el vocabulario, ayudando pues, en la articulación pues, de ideas de forma más clara, como por ejemplo que el niño pueda pues cuando están en clase, pues cuando la profesora los coloca a hacer, por ejemplo, grupos, cuando los coloca a hacer para que ellos pues también, puedan ellos también expresarse y puedan también interactuar con otros, con sus otros niños, con sus otros compañeros, para que así también puedan también ellos pues también saber desarrollar pues también lo que piensa, sus emociones. Pues también se dice también pues que el aprendizaje, que la comunicación verbal pues es un aspecto pues fundamental pues en los niños pues para expresar pues sus deseos, sirve también para su desarrollo también emocional, y con la interacción social pues ayuda pues a construir, como le digo, pues las relaciones pues con nosotros, con otros niños, con el adulto o con la persona que lo cuide, con su entorno. Para eso pues es muy importante pues fomentar pues un lenguaje pues verbal rico desde temprana edad, pues que el padre pues se encargue pues de su crecimiento y
que sea pues algo positivo para él, que le ayude para su desarrollo y todo eso. Bueno, vamos a hablar del aprendizaje no verbal. Bueno, en el aprendizaje no verbal pues podemos decir que la creatividad y la expresión en las actividades que impliquen la formación pues permite que el niño explore y descubra diferentes maneras de expresarse no verbal, como es la danza, como es la pintura. También, por ejemplo, cuando se dice que, por ejemplo, que podemos nosotros leerle cuentos a los niños, pues ahí pues podemos nosotros pues cambiar la voz, decir las emociones, pero con los gestos. Entonces, pues bueno, sabemos que desde que los niños nacen, pues cuando son bebés, pues son capaces pues de comunicarse a través de los gestos como son las muecas. Entonces, nosotros como padres de familia, pues deberíamos de prestar mucha atención en el lenguaje pues no verbal que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando nosotros pues lo regañamos, pues a veces pues nos parece a nosotros pues normal y todo eso, pero no sabemos, por ejemplo, con qué lo estamos, o sea, qué cara nosotros, qué gesto estamos haciendo en medio de ese regaño. Entonces pues debemos de prestar mucha atención todo eso. Entonces pues todo eso implica en su desarrollo, en su crecimiento. Bueno, entonces pues así pues concluimos pues esta edición sobre crear y compartir con otros. No olviden pues seguirnos en nuestras redes sociales pues para contenidos interesantes. Hasta la próxima. Gracias. Bienvenidos, mi nombre es Jessica López. Como mencionábamos, en el proceso de hablar y explorar es una de las etapas más enriquecedoras y emocionantes del desarrollo infantil. Desde el momento en que los bebés nacen, están rodeados de sonidos y voces que empiezan a reconocer a medida que pasan los primeros meses de vida. Los niños comienzan a emitir sonidos, lo que es conocido como el balbuceo. El balbuceo, aunque suena muy simple o parezca muy simple, es un proceso fundamental en el adquirimiento del lenguaje de los bebés. Están practicando los sonidos que luego usarán para formar palabras. En la sección 1 de hablar y explorar, el hablar no solo es una habilidad cognitiva, sino también un medio vital para los niños. Para que exploren su mundo. Los bebés se sientan naturalmente atraídos por voces humanas en la interacción con sus padres o cuidadores. Se inicia el aprendizaje del lenguaje. En este proceso no es lineal. Los niños pueden aprender a través de la repetición e imitación. Los primeros sonidos y luego con palabras. En la sección 2, una de las claves de esta etapa es el balbuceo, las primeras palabras y la exploración activa. Este proceso de hablar y explorar no solo está relacionado con el aprendizaje verbal, sino también con el desarrollo social, emocional de los niños. Los niños que tienen la oportunidad para hablar, explorar libremente en su entorno estimulante, como sería el hogar o el aula, ellos tienden a tener un vocabulario más rico y sus habilidades sociales más desarrolladas. Esto es especialmente importante en los primeros años, ya que el lenguaje es la base fundamental del desarrollo de habilidades y pensamientos críticos y la resolución de problemas, la empatía hacia los demás. En conclusión, hablar y explorar son las dos caras de la misma moneda. Mientras los niños exploran su mundo físico, también tienen a desarrollar sus herramientas necesarias para explorar, para expresarse lo que ven, lo que sienten. A medida que los niños continúan creciendo, sus habilidades lingüísticas y sus curiosidades por el mundo, los que los rodean, se entrelazan para así preparar el terreno para la siguiente fase, desarrollar la capacidad para preguntar y representar el mundo. Gracias. Sobre cómo los niños aprenden a hablar y explorar su entorno, como hemos aprendido en esta etapa, son muy esenciales para la construcción del entendimiento de la comunicación del mundo que nos rodea. Dudas del lenguaje y la exploración son el conocimiento para que muchas de las habilidades de los niños desarrollan a medida que crecen. Ahora pasemos al siguiente tema de nuestro noticiero, que nos llevará a explorar cómo los niños empiezan a preguntar y a representar el mundo. Gracias.